Segundo grado, secuencia 26, sesión 3. Elaboración de más histogramas. Número 1. Trabajen en equipo y analicen las siguientes gráficas que muestran otros resultados relacionados con la pregunta ¿cuántos libros tiene aproximadamente en su casa? Analizamos la gráfica, vemos aquí el título, del lado izquierdo en el eje vertical vemos el número de personas, mientras que en el eje horizontal vemos el ingreso mensual en pesos. Luego nos dice, inciso A, ¿qué información presenta la gráfica? La información que va a presentar la gráfica siempre se va a presentar por lo regular en los títulos. Entonces, lo mismo que dice aquí este título que dice ingreso mensual familiar de las personas que contestaron la encuesta y señalaron tener más de 10 libros en su casa, este sería lo que da la información de la gráfica. Inciso B. ¿Qué representa cada número del eje vertical de la gráfica? Eso lo podemos localizar en este título que dice número de personas. Inciso C. Observen cómo está rotulado el eje horizontal. ¿Qué representa cada valor? Por ejemplo, 1501-3000. Podemos localizar esa información aquí en donde nos está diciendo que es el ingreso mensual en pesos, es decir, que es de 1501 hasta 3000 pesos. Inciso D. Utilicen los datos de la gráfica para completar la siguiente tabla. En este caso, lo único que vamos a hacer es pasar estos datos de acá, los vamos a pasar a esta tabla. En este caso nos está diciendo ingreso mensual en pesos y vamos a colocar cada uno de estos en estos recuadros. Y luego nos dice el número de personas, frecuencia. Vamos a ver más o menos a qué equivale cada uno de estos. Bueno, aquí ya llenamos la primera fila. Esto con los datos de acá. Este va acá y así respectivamente. Ahora únicamente nos hace falta llenar estos datos. Lo vamos a hacer con los datos que nos está indicando la tabla. Vamos a hacerla un poquito más grande esta tabla para observar bien cómo están hechas las divisiones. Por ejemplo, tenemos la primera que es de 0 a 1500, ¿no? Entonces nos está diciendo que aquí el número de personas, si vemos que va de 1000 en 1000, pero a su vez tiene divisiones. En este caso tiene 1, 2, 3, 4 y 5 divisiones. Por lo tanto, esto me indica que va a ir, estas divisiones, subdivisiones por así llamarlo, van a ir de 200 en 200. 3200, 3400, 3600, 3800 y 4000. En este caso, cuando sea de 0 a 1500, el número de personas va a ser 3600. Hacemos lo mismo con las demás y nos vamos a percatar que, por ejemplo, de 1501 a 3000 está más o menos en dos divisiones. Por lo tanto, sería 6200, 6400. Y hacemos lo mismo con las demás. Y bueno, de esta forma ya quedaría entonces la tabla llena y ya después nos está diciendo inciso E. La primera barra corresponde al intervalo 0 a 1500. ¿Qué interpretación dan al 0 en este intervalo? Aquí nos indicaría que esa persona pues está recibiendo 0 pesos en el mes. Inciso F. Supongan que unen dos barras continuas de la gráfica para formar una sola barra. ¿Cuál será el rótulo de la nueva barra? Aquí nos está diciendo que si juntamos, por ejemplo, esta con esta, ¿cuál sería ese rótulo que llevaría? Pues si unimos, por ejemplo, esta con esta, pondríamos igual el primer intervalo que sería 0 y el último intervalo en este caso que sería 3000 y ya las podríamos unir de esa forma. Por lo tanto, podríamos decir que el valor más pequeño lo pondríamos ahí junto con el valor más alto. ¿Qué altura tendrá la nueva barra? En este caso, si unimos dos barras, pues lógicamente va a ser la suma de esas dos barras, que sería la altura de esa nueva barra. Si unimos, por ejemplo, esta con esta, pues sería la suma de estos dos. Si unimos esta con esta, pues la suma de estos dos. Y así respectivamente. Número 2. Completen la tabla de frecuencias y el histograma que corresponde a la edad de las personas que contestaron la encuesta. Igual aquí vemos el título, vemos también los datos que tenemos acá y únicamente tenemos que rellenar estos datos con esta gráfica. Y por ejemplo aquí vemos que de 13 a 17 va a ser 4200 personas, 13 a 17 y vemos que va de 1000 en 1000 y cada una de estas divisiones pequeñas va a valer 100 porque va a ser 4100 y 4200. En el caso del intervalo 18 a 22 también vemos que está por 4000 y vemos que está repasando, si aquí eran 4200 y va de 100 en 100, entonces sería 4200, 4300 y 4400, que sería acá. Después tenemos número de personas, frecuencia 3000, que pues sería esta, 3000 y que sería el intervalo de 23 a 27.
Después vemos el siguiente, que es de 28 a 32, que sería en esta parte, y vamos a determinar cuánto sería. Aquí serían los 2000, y si hay dos barritas y cada barrita vale 100, por lo tanto sería 2200. Luego vemos 38 a 42, que sería el otro intervalo, por lo tanto aquí sería 43, 47. Después tenemos acá 45, 52 y después por lo tanto aquí sería 53 a 57. Y de frecuencia de número de personas vemos que está más o menos en, bueno, sí sería 2000, que sería aquí 2000, ¿sale? ¿Qué representa la base de cada barra en el eje horizontal? Vemos que en el eje horizontal va a estar la edad en años. En cada situación, ¿de qué tamaño son los intervalos? Observamos que va de 4 en 4. Si le sumamos a 13, 4, nos da 17. Si le sumamos a 18, 4, nos da 22. Es decir, que estamos restando prácticamente 17 menos 13, 22 menos 18 y vemos que es una constante, es decir, 4. ¿Qué datos se representan en el eje vertical y qué escala se utiliza? Si vemos en el eje vertical es el número de personas y la escala vemos que va de 1000 en 1000. De acuerdo con la información que presentan en la tabla y el histograma de la encuesta de hábitos, prácticas y consumos culturales, completen el siguiente párrafo. Dice: la encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales realizadas en agosto del 2010 fue contestada por, y luego nos dice personas, ¿no? Tenemos que rellenar acá y vemos aquí la tabla que tenemos el número de personas, por lo tanto tendríamos que hacer la suma de todos estos y colocarlos aquí. Haciendo la suma nos sale un total de 30,000. Luego nos dice, de ellas 4,400 personas tenían entre, y localizamos el dato de 4,400 personas y vemos que está en esta parte. 4,400 personas tenían entre 18 y 22 años de edad. Y personas de 58 años o más, aquí está, por lo tanto sería 4,200. La edad de las personas más jóvenes que contestaron tener más de 10 libros en su casa es de, y vemos la edad de los más jóvenes es de 13 a 17 años. Y bueno, chicos y chicas, esto sería todo de esta sesión y nos vemos en la siguiente. Ya saben, recuerden suscribirse, darle like, comentar y también seguirme en las otras redes sociales. Estoy en TikTok y en Facebook. Nos vemos en la próxima. Chao.